la idea es poder continuar con la campaña que hemos lanzado hace aproximadamente 2 meses atrás. Esta campaña, para poder discutir el sistema alimentario en las escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires, comenzó cuando comenzaron las clases y nos enteramos que una vez más el gobierno de la ciudad volvía a licitar el servicio de comedores escolares. Y que una vez más, de acuerdo a esa licitación, seguramente las mismas 19 empresas que vienen siendo sistemáticamente denunciadas por las cooperadoras, por la comunidad educativa y por organismos públicos, seguramente resulten una vez más beneficiarias. Recordemos, como planteamos siempre, que el servicio de comedores escolares no siempre estuvo privatizado en la ciudad de Buenos Aires. Antes de la década del 90, todos los días se cocinaba en los comedores de las escuelas y nuestras infancias recibían todos los días alimentos frescos del día recién elaborados. Con esta campaña la idea es poder recuperar los comedores escolares, es poder además discutir cómo se organizan este sistema de concesiones y justamente poner en evidencia que detrás de estas concesiones hay un enorme negocio de más de 50.000 millones de pesos. La idea entonces hoy es poder conversar con quienes son protagonistas en esta discusión, que son las cooperadoras de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, que hace muchos años vienen denunciando a estas 19 empresas que se reparten hace 20 años este gran negocio. Vamos entonces a comenzar con la charla de hoy. Contarles que en el marco de la campaña hemos presentado una acción judicial de amparo, que estamos a la espera que la justicia decida y que lo que hemos planteado en esta acción judicial de amparo es que la licitación que está en curso se detenga. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna instancia de participación ciudadana democrática para discutir los pliegos que finalmente son los que van a elegir qué empresas continúan adelante con este servicio privatizado. Y por otro lado, en la acción judicial, lo que estamos planteando es la inconstitucionalidad del sistema de becas. Porque hoy el servicio de comedores no solo está privatizado, sino que además está arancelado. Para acceder al servicio de comedor en las escuelas, las familias tienen que ser, entre comillas, lo suficientemente pobres. Así que lo que estamos planteando es terminar con el sistema de becas, que todas las niñas, los niños, todas las y los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires accedan al servicio de comedores y por supuesto lo que estamos planteando es reformular por completo este sistema que viene condenando a nuestras infancias a tener que desayunar un vaso de mate cocido con algún alimento, entre comillas, ultraprocesado, ¿sí? Y a tener que desayunar con tan solo 37 pesos. Así que de eso se trata, de discutir todo el sistema alimentario y que nuestras niñas, nuestros niños y nuestras infancias puedan adecuadamente alimentarse en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Acá está en cuestión el sistema alimentario escolar. Creo que hay una enorme oportunidad para poder discutir el sistema de comedores, para poder recuperar los comedores. No solo hay una acción judicial que está cuestionando la licitación que lanzó el gobierno de la ciudad cuando comenzaron las clases, sino que además también está en discusión un proyecto de ley para reformular todo el sistema alimentario. Una de las cuestiones claves tiene que ver con que no solo, como decíamos al principio, el servicio de comedores está privatizado, sino que está arancelado. Las familias que no acceden al sistema de becas, que además es un sistema súper engorroso, que requiere de información súper sensible, que nada tiene que ver con una política alimentaria, tienen que pagar más de 7.000 pesos por mes para que sus hijos, en el marco de la educación pública y gratuita, accedan a la alimentación en las escuelas. Yo simplemente les voy a contar algo de la experiencia en nuestro colegio con la comisión de comedor, cómo llegamos a descubrir que las familias tenemos una herramienta poderosa para controlar y para denunciar cuando a nuestros hijos no les dan comida de calidad, que es la comisión de comedor de la cooperadora y todo lo que podemos hacer desde ahí. Cuando yo fui nombrada por primera vez por la cooperadora como comisión de comedor, estuve todo el primer año dando vueltas por el comedor sin saber mucho qué hacer, hasta
que otros cooperadores, otras integrantes de asociaciones cooperadoras, algunos de los cuales están acá presentes, me fueron diciendo parte de lo que yo les voy a decir hoy, que son mínimas cosas que cuando uno las reconoce, hace más poderoso su trabajo y hace que su trabajo pueda trascender para mejorar la calidad de la comida de nuestros hijos. Para integrar la comisión de comedor de la cooperadora, digamos, solo hace falta que en una reunión de la comisión cooperadora sean designadas las personas que quieren conformar esta comisión, que son familias de la escuela, madres o padres, que pueden ser 2 o 3 y nombradas por la cooperadora de esa manera, y en una reunión donde, como en todas las reuniones de cooperadora, haya personal directivo de la escuela, queda conformada oficialmente la comisión de comedor. La comisión de comedor puede tener varios integrantes, entonces, y puede supervisar la comida que se sirve en el comedor, puede supervisar qué es lo que hace el prestador y de qué calidad es el servicio de alimentación que reciben las chicas de la escuela. Y todo lo que se observe tiene que ser asentado en lo que se llama un libro de órdenes, que está en poder de los directivos de la escuela, porque si no, nada de lo que observemos que es irregular va a tener validez a posteriori. O sea, es muy importante que los integrantes de la comisión de comedor sepan que cuando van a ver qué comen sus hijos y encuentran alguna irregularidad, esto quede asentado. Hijos, hijas e hijes. Sí. Quede asentado en el libro de órdenes, que está en la dirección de todas las escuelas, este libro. Entonces, las comisiones de comedor y las familias, como decía María Eva, venimos luchando no solo porque la comida que se sirve de acuerdo al pliego, digamos, cumpla con los requisitos que tiene que cumplir, sino además por modificar este pliego y poder incluir menos alimentos ultraprocesados y una alimentación de mayor calidad para nuestros hijos, además de que todos los estudiantes tengan acceso a la comida del comedor sin llenar previamente o sin pasar por un trámite donde tengan que declarar quiénes son, cuánto ganan, etc. Entonces, ¿cómo se hace una supervisión del comedor, de la comida del comedor? Una vez que está conformada la comisión del comedor y está presentada a las autoridades del colegio, se avisa a la dirección, puede ser en el mismo día, pero hay que avisar en general a la vicedirección de la escuela, que es la que está a cargo del comedor, que se va a ir a hacer una inspección. Se puede avisar por WhatsApp, por teléfono, personalmente, y hay una obligación de dejar ingresar a los integrantes de la comisión de comedor a mirar la comida que van a recibir los chicos, las chicas. Y entonces, una vez que hagamos esa observación, asentarla en el libro de órdenes. Hay muchas cosas que se pueden revisar. Hay escuelas donde la comida se cocina dentro de la escuela, que son gran parte de las escuelas primarias, y hay escuelas que reciben viandas que ya están cocinadas. Entonces, cuando la situación es que se cocina en la escuela, la comisión de comedor puede controlar desde la recepción de la mercadería, las condiciones en que se transporta la mercadería, la temperatura a la que llega la comida. O sea, se pueden controlar muy distintas cosas y que la estructura edilicia donde se cocina esté en condiciones. Todo este material lo pueden pedir al celular que está ahí, que es el celular de la campaña, y ahí van a recibir toda la información bien detallada. Yo acá estoy haciendo como un resumen para no aburrir a nadie. Diana. Sí. Entonces, también se puede revisar el estado de la vajilla,
También se puede controlar que el personal esté en número adecuado y en las condiciones adecuadas como para servirle la comida a los chiques. Y finalmente está el tema de controlar qué es lo que comen y si está en condiciones. Entonces, en primer lugar, en todos los comedores tiene que haber una balanza para poder pesar la cantidad de comida, porque la comida que se les sirve a las chiques tiene un peso estipulado, y los que venimos trabajando en las comisiones de comedor hemos comprobado, por ejemplo, en nuestra escuela, donde la comida llega en viandas, que más de la mitad de las viandas pesan menos que lo que el pliego indica que tienen que pesar. Por lo tanto, esto no es menor y hay que controlarlo, porque quiere decir que nuestras chicas están recibiendo menos comida que lo que corresponde a su edad, que incluso después podríamos objetar eso, pero lo que dice el pliego en cuanto a la cantidad de comida que reciben las chicas no se cumple en muchísimos casos. Entonces, en nuestra escuela tiene que haber una balanza, si no hay que solicitarla. Y para las escuelas donde se cocine dentro de la escuela hay que pesar el plato solo y después el plato con la comida para hacer la resta y ver cuánto pesa realmente la comida que se está sirviendo. Entonces, ¿cómo sé yo si la comida está pesando lo que tiene que pesar? Porque hay un pliego que son las condiciones que le pone el gobierno de la ciudad a las empresas que están dando el servicio y que cobran muy buen dinero por ese servicio, a pesar de que la comida que dan es mala y no se ajusta a las condiciones de servicio. Hay un pliego que es donde está lo que debe pesar cada menú, que se baja de internet en una dirección que, si ustedes llaman a ese celular, bueno, van a obtener la información de cómo hacerse con el pliego, o si no, ponen en internet pliego comedores escolares Cava y van a poder acceder a ese documento. A ese documento hay que tenerle un poco de paciencia, pero en ese documento está tanto los menúes que tienen que recibir las chicas cada día, como después cuánto tiene que pesar, qué ingredientes tienen que formar parte de cada plato y cómo es el menú que tienen que recibir. Cuando esto no se cumple, es que hay que dejarlo asentado en el libro de órdenes. Es muy importante, cuando pesamos la comida para evaluar la cantidad, pesar muchos platos diferentes, no uno solo. De manera que hagamos un promedio o veamos qué porcentaje de los platos que se sirven están bajo el peso. Por ejemplo, tienen menos comida que la que tienen que tener para esos chicos de ese ciclo, porque están estipuladas las cantidades según el ciclo. Por supuesto, los chicos de primero tienen estipulada una cantidad diferente a los chicos de secundaria. Todo eso está en el pliego y hay que tenerle un poco de paciencia y leerlo. Entonces, podemos controlar, por un lado, la cantidad de comida, por otro, los ingredientes, porque otra cosa que se observa muy habitualmente es que hay una reducción en el número de ingredientes respecto a lo que dice el pliego. Por ejemplo, el plato tiene que tener queso rallado y no lo tiene, o el puré tiene que tener papa y zapallo y tiene solo papa. Entonces hay que verificar que todos los ingredientes que forman parte de ese plato realmente estén en el plato de comida. Y muchas veces lo que se observa es que no están todos los ingredientes. La otra cosa que hay que ver es si se corresponde lo que se está sirviendo con el menú que está propuesto. Por ejemplo, hay un menú que figura como tortillita de verdura en el pliego, que uno se imagina que es una tortilla. ¿Qué tiene una tortilla? Huevo, cebolla, la verdura, pero en realidad
lo que reciben les chiques es, como está en esa foto, un medallón cubierto con pan rallado que adentro no se sabe bien qué tiene porque les chiques no saben identificar a qué sabe. O sea, si uno le pregunta, como está en la comisión de comedor y ve a les chiques comiendo, a los compañeros de su hija comiendo y le pregunta ¿qué gusto tiene este medallón? Y a veces las chicas no saben responder porque no saben a qué tiene gusto el medallón. En nuestra escuela, a raíz de eso, lo que hicimos fue con la materia biología, con las profesoras de biología, con estudiantes de segundo y tercer año, abrir con un bisturí, hacer experimentos y ver qué tenían adentro esos medallones, y abriéndolos con un bisturí y observando su contenido. Por ejemplo, lo que figura como tortillita de verdura es un medallón que adentro tiene sobre todo arroz. Y a veces lo sirven con guarnición arroz. Entonces es pan rallado con arroz acompañado por arroz. Entonces, ¿qué están comiendo nuestros hijos? ¿Dónde está la alimentación completa y saludable que nuestros hijos deberían recibir en la escuela? Digamos, estas son el tipo de irregularidades que hay que observar, que quizás hay que meterse, ver cuando las chicas están cortando el medallón que tiene adentro y dejarlo asentado en el libro de órdenes, porque eso no corresponde con los requisitos, o sea, con lo que esas empresas están cobrando por dar ese servicio. Están dando una comida que no es en absoluto lo que figura que debería ser. Con el medallón de pescado pasa otro tanto, o sea, ver los ingredientes, ver las cantidades y ver que los menúes sean realmente los que tienen que ser. Con los postres pasa lo mismo, está estipulado qué postres se tienen que servir, con qué frecuencia, que tiene que ser fruta en buen estado, que cuando hay helado, por ejemplo, de postre se tiene que ofrecer además una fruta. Todo esto está estipulado y hay numerosísimos casos de incumplimiento. Entonces, ¿es fácil? Bueno, no es fácil porque, bueno, tiene que haber padres y madres que integren la comisión de comedor de la cooperadora y que se hagan un tiempito para asistir a la escuela en horarios que son laborables, porque hay que asistir cuando las chicas están comiendo o cuando los camiones con alimento están llegando a la escuela. Eso lo sabe muy bien Judith, porque en la escuela de ella llegan los camiones y ella los inspecciona. Entonces es difícil porque es incómodo y porque la inspección hay que hacerla en horarios laborables. Entonces es un esfuerzo grande para los padres hacer esto. ¿Vale la pena? Bueno, mi respuesta es sí, vale la pena, porque es la única forma de demostrar taxativamente y con datos fidedignos que lo que están comiendo nuestros hijos es de mala calidad. Y hay que mejorar la comida que reciben nuestros hijos en la escuela. Por último, una cosa que quería decir es que hay un teléfono donde llamar en forma inmediata para hacer reclamos puntuales y que es la Gerencia Operativa de Comedores Escolares, que tiene un teléfono que es el 6076 6000. Ahí hay unos internos, el 6255, el 6248, y ahí se puede solicitar entrevistas, se puede asentar las quejas en el libro de órdenes, y si uno quiere elevar una nota, la asociación cooperadora puede escribir esa nota, entregarla a la dirección y que a través de la dirección llegue a la supervisión y siga un camino de reclamo administrativo. O sea, son distintas alternativas que tenemos para dejar sentado y que se sepa y que se empiece a escuchar cada vez más seguido y cada vez más en más escuelas que la calidad de la comida es mala y ni siquiera cumple con lo que está estipulado que tiene que cumplir. Mi nombre es Paula, integro la cooperadora del Álvarez Thomas, que es una cooperadora, una de las 4 escuelas de la ciudad, solamente 4, cuyo comedor no lo gestiona o no lo administra ninguna empresa privada, sino que la propia cooperadora. Somos solamente 4 escuelas que
que tenemos la posibilidad de las familias de administrar el servicio de comedor a través de la asociación cooperadora. Esto no es es una excepción en la práctica, pero no en la norma, digamos. Está contemplado en la normativa para que las cooperadoras puedan administrar los servicios de comedor. Lo que no hay es una voluntad política para que esto se reproduzca en las demás escuelas, o mejor dicho, no hubo voluntad política de sostener a las cooperadoras que históricamente administraban los servicios de comedor en toda la ciudad de Buenos Aires. Como bien dijeron hoy, a partir de los años 90 cada vez fueron menos las escuelas que hicieron esta gestión, no se las apoyó, no se asesoró, no se dio, digamos, ningún tipo de compromiso desde la gestión política de ninguno de los gobiernos que fueron pasando para que las cooperadoras pudieran sostener este servicio, que por supuesto no es fácil, porque requiere hoy una asociación cooperadora que tenga una enorme organización para poder administrar este servicio que es tan importante, tan vital, que de hecho preocupa tanto a las familias en el día a día. La herramienta que tienen las cooperadoras o todas las escuelas hoy es lo que acaba de decir Diana. Tienen la comisión de control del servicio que está contemplada, que sabemos que aún así, a pesar de que está contemplada por la normativa, en la gran mayoría de las escuelas tienen el impedimento de poder hacerlo, que reciben constantemente indicaciones contrarias a lo que dice la norma, que les dicen que no pueden ingresar a las cocinas a ver cómo se está preparando el alimento, que les dicen que tienen que anticipar la visita, lo cual es absolutamente ilógico. ¿Cómo uno va a anticipar el control? ¿Cómo le voy a decir a la empresa que voy a ir a controlarle qué peso tiene el alimento, con qué materia prima lo hizo, si tiene acopio de mercadería, si la recibió en el día? ¿Cómo le voy a avisar que voy a ir? Eso es una cosa que no, digamos, no tiene lógica, pero en el día a día, con el esfuerzo que hacen las familias para integrar las cooperadoras, para sostener día a día, además, todas las cuestiones que sostienen las cooperadoras, que tienen que ver con lo que ustedes ya conocen, digamos, en el día a día de las escuelas, tener que lidiar con esto se hace muy complejo. O sea que imaginemos que si no pueden ni siquiera conformar una comisión de comedor, lo complejo que sería, sin apoyo político, sin decisión del Estado, que las cooperadoras o las familias gestionen los comedores. Lo importante de conocer las experiencias distintas creo que es justamente saber eso, que puede haber otras maneras de gestionar el servicio de comedor. Más allá de que también cuestionamos qué se come, cómo se come y el pliego que tenemos que cumplir. Porque nos gustaría que muchas cosas que como gestión de la familia se hacen, puedan ser aún mejores. Pero hoy tenemos esta grilla de alimentación y este pliego, pero aún así puede ser distinto. La experiencia que les puedo decir es que en las escuelas que gestionamos el comedor, los productos, la materia prima, llega todos los días, no hay acopio. Y que por lo general eliminamos casi todos los ultraprocesados porque se elabora la comida dentro de la escuela. Hace 13 años o 14 años ya, cuando ingresé al mundo de las cooperadoras, la primera pregunta que le hice a las familias del Álvarez Thomas que tenían experiencia en esto es: ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué emprendemos esto de gestionar el comedor? Me parecía que era una responsabilidad mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio concesionado y el servicio administrado por la cooperadora? Y la diferencia es el objetivo, me dijeron. El concesionario tiene como objetivo la ganancia. La familia, la cooperadora, tiene como objetivo la calidad de la alimentación. Aún así, los que conocemos cómo se administra un comedor, brindando la misma grilla, con la diferencia que los alimentos son frescos, que son alimentos de primera marca, que se cocina la milanesa con carne que llega ese día para hacer la milanesa apanada como la que hacen en sus casas, que la tortilla de verdura no es un medallón, es una tortilla de verdura con huevo, como decía Diana, que tiene que ser una tortilla. A pesar de todo eso, de que la materia prima es mucho más cara, que administramos un solo comedor, cada escuela, cada cooperador su único comedor. No es que tenemos un gran conglomerado de comedores y podemos comprar a granel. Se compra en el proveedor local, en el proveedor barrial, en la mutual, en la cooperativa que está cercana a la escuela y que nos puede brindar la mejor calidad. A pesar de eso, conocemos las cifras y sabemos que con esos números tienen ganancias suculentas, porque a una cooperadora le quedan suficientes recursos para después volcar esos recursos del servicio de comedor en la propia escuela, en mejoras, por ejemplo, en la calidad edilicia de la escuela. Entonces, conociendo los números, lo que entiendo es que cuando no se acompaña que haya servicios o incluso administrados por las familias, o por ejemplo, se les ponen palos en la rueda o se cuestionan a estas cooperadoras, como nos ha ocurrido en la propia cooperadora de Álvarez Thomas, que tuvimos un año intervenida a raíz del conflicto que tuvimos con la pileta, entendemos que no es que quieren un negocio más, un servicio más. No les importa
el servicio o ese negocio de la Escuela Álvarez Tomás. Lo que no se quiere es que se ponga en evidencia que se puede cocinar distinto, que se puede administrar distinto, que puede haber una modalidad distinta de la alimentación de nuestros hijos e hijas en la escuela. Independientemente de esta experiencia, yo estoy convencida que tenemos que cuestionarnos toda la alimentación dentro de las escuelas. Por supuesto, lo del sistema de becas es absolutamente contradictoria con la educación gratuita, que el servicio de alimentación sea arancelado. Si nuestros hijos e hijas, si la alimentación es parte de la educación, es un componente pedagógico. De hecho, están con su docente, al que le toca estar ese día orientando en el momento del comedor. No puede ser arancelado, es absolutamente contradictorio. Así que, tendríamos que dejar de hablar de un sistema de becas, sino que tendríamos que hablar de la alimentación como dentro del componente de la escolaridad. Por supuesto que también tenemos que empezar a cuestionarnos qué alimentos se destinan a los servicios de comida. Ya se contó el ejemplo de los desayunos, pero aún así, con este pliego y con las comisiones de comedor trabajando, creo que todavía se pueden mejorar un montón de cosas a pesar de las limitaciones que tenemos. Creo que eso es lo que puedo contarles y decirles. Bueno, no, hay una pregunta constante que siempre dice: ¿cuándo es que iniciaron el servicio de comedor autogestionado? En realidad nunca se inició, siempre fue así. Digamos, nunca hubo un servicio de gestión privada dentro de la cocina de la Escuela Álvarez Tomás, y es lo que ha ocurrido en los otros 3 comedores autogestionados. Digamos, fueron los que pudieron sostenerse a pesar de la intención constante de que sea un negocio privado. Gracias. Seguramente también ahí está cómo es que se sostiene en términos económicos el comedor. Es el mismo sistema de becas que tienen los concesionarios privados. O sea, las familias en Álvarez Tomás o solicitan la beca o pagan el servicio de comedor cuando no van a solicitar la beca. La diferencia, por ejemplo, es que nosotros estamos a mayo, las clases empezaron en febrero y recién en mayo empezamos a cobrar las becas de febrero. Todo este tiempo el comedor se sostiene con los propios recursos de la cooperadora o con la administración ordenada que puede llevar adelante. También tenemos tope, digamos, en el comedor hay 600 chicos comiendo y nosotros no nos van a pagar por 600. Nos ponen un contrato que dice que nuestra cantidad de becas son 500. Y si, digamos, a diferencia de lo que ocurre en otras escuelas, una familia no becada no va a dejar de comer. A nadie se le ocurre pensar que vas a cocinar por menos de 600 raciones a diario, a pesar de que hayan hecho el trámite o no lo hayan hecho, o inclusive con el ausentismo. Los concesionarios juegan con el ausentismo, dicen, bueno, yo no voy a cocinar por 550 becas o 550 raciones porque total no van a venir los 500, siempre alguno falta. Y después tenemos los problemas que tenemos, digamos, ellos especulan con el ausentismo, especulan con el peso de la ración. En nuestro caso no tenemos posibilidad de hacer semejante cosa porque no podríamos dejar a un chico o una chica sin comer. Entonces todos los días se cocinan la misma cantidad de raciones, las 600 raciones que están contempladas en el alumnado, no en la cantidad de becas, sino de los alumnos que se quedan a comer. En la ciudad de Buenos Aires ocurre algo muy dramático con relación a la discusión de los servicios públicos. Generalmente en los últimos años hemos logrado que cuando discutimos cuestiones ambientales, cuestiones de espacios públicos, espacios verdes, acá estamos en el Parque Centenario, se ha ido instalando la idea de que el gobierno tiene que discutirlo con las comunidades. Aquí en el Centenario en el 2012 quisieron poner rejas, que las terminaban poniendo, pero hubo una gran manifestación social resistiendo al enrejado del Parque Centenario. Y a partir de allí comenzó una gran lucha por la democracia participativa ambiental. Que cada vez que el gobierno decide con respecto a nuestros bienes comunes, a la costanera, a los parques, a los espacios públicos, venimos ganando de que debe escuchar a las comunidades. Pero esa es la batalla que estamos dando ahora con relación a los servicios públicos y principalmente al servicio público de salud y educación, donde el gobierno nunca convoca a las comunidades educativas. A principios de este año inició el proceso licitatorio por 4 años de una licitación que tiene una envergadura gigantesca. No solo por los montos involucrados, que estamos hablando de 50.000 millones de pesos,
una de las licitaciones más grandes que tiene la ciudad de Buenos Aires, sino también por el alcance. Estamos hablando de miles de escuelas públicas, entre 250.000 y 290.000 chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires que van a ser los afectadas de esta licitación. Y el gobierno no convocó a las comunidades a discutir los nuevos pliegos, a repensar cómo organizamos el sistema de alimentación escolar para que no se produzcan todas estas cuestiones que nos están comentando que suceden. Y no solamente correspondía que convoque a las comunidades, sino que las comunidades educativas, las cooperadoras, hace años que vienen reclamando y cuestionando el sistema. Vienen haciendo dictámenes, informes, pruebas con alimentación, controlando día tras día, brindando propuestas, y ninguna de esos cuestionamientos o propuestas fue internalizado en los pliegos. Los pliegos que se están licitando son los mismos pliegos que el gobierno viene aprobando año tras año. Incluyendo, una vez pasada la pandemia, pensábamos que al rediscutir el nuevo sistema íbamos a plantear o se iba a reformular con todos los cuestionamientos de los bolsones alimentarios en pandemia, que también fueron judicializados. Eso no se hizo. Así que estamos haciendo un pedido y un reclamo muy simple y sencillo, que es la suspensión de la licitación hasta que el gobierno se siente con los representantes, con las comunidades educativas, a discutir una nueva forma de organización. Y porque además, como bien se decía, hay nuevas leyes que regulan esta prestación. La ley de etiquetado frontal es una ley que va a modificar, esperemos, por lo menos el sistema de alimentación en las escuelas y en todo el país. Y esa ley pareciera que no existiera para los pliegos. Y ya está vigente. Esa ley se votó a fines del año pasado y los pliegos se aprobaron este año. Está la ley de economía social en la ciudad de Buenos Aires, que obliga al gobierno que tiene que impulsar economía más a escala humana. Economía que surjan de organizaciones comunitarias, de cooperativas. Y al contrario, el gobierno sigue apostando en el negocio de un grupo de empresas. En este caso de 19 empresas que se llevan todo este presupuesto porteño, y que obviamente la lógica del sistema hacen que sacrifiquen la calidad y la cantidad de la comida para generar una mayor rentabilidad. Algo que también sucede en esta licitación es que no conocemos cuánto ganan las empresas. No conocemos cuánto gana EMOVA, el Grupo Rogio, para operar el subte. No conocemos cuánto ganan las empresas, las concesionarias de alimentos, que nunca lo declaran y que tampoco permiten que podamos elegir una alternativa con los datos concretos. Recién nos comentaba la cooperadora del Álvarez Thomas todo lo que sobra, ¿no? Y cómo rinde ese dinero, y que no es un problema de plata que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, sino es un problema de organización y un problema de eliminar los negocios y la caja política de estas concesiones. Así que esta es una campaña que inició hace un mes. Tiene objetivos muy claros: repensar el sistema. Estamos utilizando caminos institucionales, como es la elaboración del proyecto de ley que ya fue presentado, las acciones judiciales. Estamos concientizando a las cooperadoras y a las comunidades, transmitiendo experiencias de otras cooperadoras. Eso es parte del taller de hoy. Y vamos a avanzar con una campaña concreta, que es solicitar basta de alimentos ultraprocesados en las escuelas, que ya está prohibido por la ley de etiquetado frontal, como decía Andrea. No puede ser posible que sigamos sosteniendo hasta que eso se implemente, sabiendo lo dañino que es para la salud de las niñeces. Bueno, mi nombre es Yamila, soy trabajadora comunitaria, trabajo en un comedor en Villa 20, un comedor que es asistido, que no es bajo programa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos reconoce ningún derecho, ni siquiera hay plata, nada. Entonces nos pasa lo mismo que a los comedores escolares, que nos mandan el menú. Las compañeras dan vuelta como pueden para hacer que esa comida sea comible, porque nos cae en la misma calidad, porque los mismos concesionarios que son de los comedores escolares son los mismos concesionarios nuestros. Entonces, a nosotras, la gran diferencia que nosotros encontramos con los comedores asistidos y bajo programa, en mi caso es asistido, es, por ejemplo, el dulce de leche. El dulce de leche es de quinta marca, cuando capaz que comedor asistido es de mejor calidad. Entonces nosotros encontramos eso. Todos los días nuestras compañeras
particular Villa 20, que pertenezco yo, como en muchísimos barrios que pertenecemos nosotros, pelean todos los días por la misma situación. Capaz no tenemos 600 raciones, tenemos 200, pero a nosotras nos llegan una mamá con 3 pibes que quieren comer y no podemos cerrar las puertas. A nosotros nos pasó que en lo que fue pandemia fue el boom, la explosión que sucedió más que nada en nuestros barrios populares, donde esa gente se quedó sin trabajo y tenían que comer. Estos pibes que iban capaz al comedor no tenían todos el bolsón de mercadería. Entonces se acercaron a nuestros espacios. A nosotros nos pasó que tuvimos una experiencia con la UTT que hicimos nosotros en la 20. Nosotras hicimos el verdurazo con Eva. O sea, llevamos verdura orgánica a nuestros barrios que no existe. Capaz que en el comedor no existe la selga, no llega el pollo, zanahoria, el procesado de pollo. Las compañeras todos los días dan vuelta al menú para que sea mejor, calidad. Le damos la vuelta al mundo para poder darle de comer a toda esa gente que viene a nuestros lugares, a nuestros espacios, para solucionar una situación alimentaria. Así que esa es nuestra experiencia con los comedores comunitarios.